¿Qué tal, dibúgrafos? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Hoy estoy muy contenta porque tengo como evento principal a las 10 de la noche un directo donde vamos a dibujar este rostro de tonos con luces de neón, una iluminación espectacular, una mezcla de tonos. Ya tengo los lápices separados. Les voy a compartir en la pestaña comunidad los tonos que están involucrados en este dibujo para que no se lo pierdan si lo quieren hacer y que vean más o menos qué materiales voy a utilizar. Pero a lo que vengo yo ahora mismo es a compartirles cómo dibujar un cabello hiperrealista paso a paso con lápices de colores, las capas, las herramientas, todo bien explicadito. Tenemos varios tutoriales referente a cómo dibujar un cabello. Aquí te dejo uno de ellos, aquí lo tienes, así que míralo, que a lo mejor es un complemento a este que vamos a compartir hoy. Y si quieres ver el resto del proceso, todo el cabello completo, pues lo vamos a hacer por Instagram. ¿Y dónde me pueden encontrar en Instagram? Pues tienes el enlace en el banner y en la descripción del vídeo. Sígueme porque ahí en directo esta semana vamos a terminar de dibujar este cabello como un complemento a este tutorial. Así que invitado quedas. Te dejo también enlaces en la descripción de otros vídeos de tutoriales importantes de hiperrealismo que te pueden ayudar muchísimo. Sin más dilación, quedas invitado hoy a las 10 de la noche y a los directos que vamos a hacer esta semana, que va a estar espectacular. Hoy y mañana estamos con este proyecto que está aquí detrás de luces de neón. Chicos, un abrazo, un beso enorme y nos vemos a las 10 de la noche. Te dejo con el tutorial y déjame en los comentarios qué te parece, si eres capaz de hacerlo y si me vas a acompañar hoy por la noche, que yo estaría encantada de que estuvieras ahí, que la pasamos muy bien en el chat. Un beso grande. Ahora sí me despido porque si no, como saben, le doy aquí y no me voy nunca. Chao, chao. Chao, chao. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es cubrir con el tono de piel base que hemos aplicado en el resto del rostro todo el área donde va el cabello, como mismo ves en la imagen de referencia que te dejo aquí para que puedas guiarte y ver el trabajo que estoy realizando. Igual no vas a hacer el mismo proyecto, pero bueno, son consejos y formas de aplicar las capas para obtener un cabello hiperrealista que te pueden servir en varios proyectos. Vamos aplicando de manera circular con un 20% de presión por todo el área. Aceleramos un poquito el proceso. Una segunda capa de tono piel medio, igual que hicimos en el resto del rostro. Más que nada tiene que quedarnos también para poder aplicar la herramienta que vamos a utilizar, que ya verás cuál será, que es la clave de la realización de este cabello hiperrealista. Pues vamos a ir aplicando esos tonos de piel que vemos implicados en esta parte. Ya empezamos con los marrones, este más claro, le vamos a poner un poquito, contrastamos esta zona. Ya con este marrón oscuro ya le vamos diciendo que esta zona de acá es más intensa. Luego también vamos a aplicar un poquito más de presión con respecto a las otras capas que hemos aplicado. Aquí vamos a hacer como un 30 o un 40% de presión. ¿Veis donde estoy tomando el lápiz? De acuerdo, donde tomemos el lápiz, pues ahí la presión que vamos a ejercer en nuestro dibujo. Ya vamos a ir haciendo las líneas que nos van a guiar al cabello, poquito a poco. La punta tiene que estar bien afilada, porque de lo contrario los cabellos por encima de la orejita no se verán todo lo real, así que verifico y vamos a afilar un poquito la punta. Y ahora sí, ahora estamos aplicando esos cabellitos sueltos. Dejamos deslizar el lápiz con muy poquita presión para que queden los más claritos, que se vean más finos, y un poquito más fuerte como este para que se vean los más marcados. Pasemos por todas las partes donde los veamos mirando la imagen de referencia. De esta forma he querido hacerlo en tiempo real para que puedan ver bien todo el proceso. Los que vienen entrando por aquí, recuerden que la punta del lápiz debe estar bien afilada para que los cabellos nos queden pues lo más real posible y bien finitos. Vamos haciéndolos ya en esta zona, poquito a poco. Aceleramos un poco el proceso porque si no se hace extremadamente largo. Remarcamos toda el área con este tono más intenso todavía. Ya le vamos a aplicar porque tiene que quedar una masa bien compacta, porque a la hora de aplicar la herramienta que vamos a utilizar, que ya veréis cuál es, que enseguida te lo muestro, pues tiene que quedar bien densa, como ves, toda la parte de la capa, marcando las áreas más oscuras
de las que son un poquito más claritas. Poco a poco, de esta manera. Ya en esta zona que te estoy enseñando, empezamos a marcar y a retirar el color con el bisturí de arte muy delicadamente, en dependencia del gramaje que tenga el papel con que estás trabajando. En este caso yo estoy trabajando con un papel extremadamente fino, que es de 120 gramos, para aplicarlo, entonces tengo que ir con mucho cuidado y control de la herramienta. Poquito a poco retiramos color, por eso hemos hecho varias capas, y a medida que apretemos un poquito más o menos la herramienta, pues retiraremos una capa u otra. Entonces ir mirando la imagen de referencia en los sitios donde están los cabellitos más finos, y así nos va a quedar pues el cabello pues lo más real posible y con los pelitos sueltos de esta forma. Lo he decidido hacer en tiempo real para que vean bien. Los hacemos y retiramos por aquí. Por acá también le quitamos un poco de color. Voy mirando, por eso hago las pausas. Y estos cabellitos de aquí, que den apariencia de iluminación, los haremos también por encima de la oreja, y así nos va a quedar pues súper real nuestro dibujo. ¿Veis de esta forma? Por acá también tenemos algunos. Poco a poco. Ahora para el resto del cabello van a ver que voy a dibujar el fondo. ¿Por qué? Porque tiene pelos por encima del fondo y efectos también de retirada de color dentro del fondo. Entonces, para que me quede bien el resultado, pues avanzaremos el resto del cabello una vez tengamos el fondo hecho. Yo lo hago de esta manera y nada, me funciona bien. Seguimos retirando color por aquí, cada detallito, para que nos quede pues lo mejor posible. Y ahora aceleramos un poco el proceso para que lo vean en un poquitico más acelerado y así no equivocarnos. Volvemos a aplicar las mismas capas, igual que hemos hecho en el resto del proceso. Capas de piel. Bueno, el siguiente proceso es muy repetitivo, es más o menos parecido al anterior. Lo único que en este caso tenemos que fijarnos bien en el recorrido que hace el cabello, para después de aplicar las capas de piel y los tonos marrones implicados, pues con los más oscuros, pues seguir el camino del cabello, las formas, los sitios más oscuros, para que cuando vayamos con la herramienta que vamos a utilizar a continuación, esté todo preparado para que quede pues lo más real posible y se pueda utilizar perfectamente. Nosotros empezamos a aplicar las capas bien densas, porque tiene que quedar una masa bien compacta para la herramienta que vamos a utilizar a continuación. Así que ya lo tenemos todo listo y preparado, y nos queda solamente utilizar el bisturí de arte. Una vez todo esté bien denso, cogemos esta herramienta llamada bisturí de arte, que tienes en el enlace de este vídeo todos los materiales utilizados. Pues de esta forma, muy sutilmente, como hicimos la vez anterior, vamos retirando el color que hemos aplicado, haciendo estas pequeñas líneas del camino del cabello. No es apretar 100% la herramienta, ir con mucho cuidado. Recuerden que ya se los he comentado, depende mucho del gramaje del papel que estén trabajando. Es retirar color, no dañar la hoja. Así que la presión justita la iremos probando. Si tenemos que ensayar en una hoja aparte, lo hacemos. Como ven, estoy retirando el color de las zonas de movimiento del cabello, respetando todas esas áreas y mirando constantemente la imagen de referencia para no retirar ni demasiado ni en un sitio donde no haga falta. De esta manera, por eso lo he dejado en tiempo real, para que vean el uso de la herramienta perfectamente, poquito a poco por aquí. Y ya ven el movimiento del cabello como sale una vez que empezamos a aplicar esta herramienta, que no es más que retirar color de las capas que hemos aplicado, siempre respetando las zonas más oscuras y marcándole esas áreas que tienen más luz. Quitamos por aquí también, ¿veis? Este cabellito, que es diferente a los demás, que yo se lo marqué desde el principio,
pues ya por el bordecito voy quitando un poquito de retirada de color. Hay zonas en que aprieto un poquito más y llego más al fondo, a la primera capa, y otras un poquito menos para solo retirar una o dos capas de las últimas que hemos aplicado. Chicos, lo dejo ahora con el proceso un poco más rápido para que puedan ver pues todo el resultado del mismo. No se les haga tan tedioso todo el tutorial porque es muy repetitivo. Una vez que tenemos controlada la herramienta, las capas, el mecanismo, pues el resto del cabello, así sea muy largo o muy corto, lo que sea, pues saldrá. Solamente tenemos que seguir el movimiento del cabello con la imagen de referencia que estamos trabajando. Así que es muy fácil una vez que controlemos pues eso, los tonos, las capas y la herramienta, y sigamos el movimiento del cabello poco a poco. Esta zona de aquí le hacemos lo mismo, mirando la imagen de referencia. Ven cómo hemos avanzado con mucha paciencia y retirando cada cabellito suelto, que en este caso se lo ve iluminado, y luego pues reforzaré esta zona de acá, ¿veis? Dentro del fondo. Por eso dije que iba a ser el fondo previamente, porque ven los cabellos sueltos que tenemos oscuros en la parte derecha y luego en la parte izquierda pues un poquito más claros por la luz que incide. Reforzamos esta zona de aquí, retocamos un poco y así vamos de esta manera logrando el efecto de cabello realista o hiperrealista, como le queráis llamar, del cabello. Oscurecemos estas líneas y creo que ya está conseguido y logrado el efecto de cabello hiperrealista. Por cierto, solo paso por aquí para recordarte de nuevo, una vez más, antes de que te vayas del vídeo, que estaremos a las 10 de la noche dibujando, pues este rostro que ves ahí atrás, un dibujo hiperrealista de un rostro de piel oscura con luces de neón. Invitado quedas, te dejo el enlace en la descripción del vídeo, así que ve corriendo, activa la notificación para que YouTube te avise y no te lo pierdas. Vente para acá conmigo que la vamos a pasar muy bien y vas a aprender cómo mezclar tonos y capas y cómo vamos a llegar a esa iluminación espectacular que tiene esa imagen. Invitado quedas. Chao, chao. Nos vemos a las 10, Nos vemos a las 10, hora de España. Activa la notificación.